Fui desconvidada de la boda de mi propio hermano, no por él, sino por la mujer que, con una sonrisa en el rostro y veneno en la voz, destruyó todo lo que él fue y creyó ser. Ella no solo quería sacarme de la ceremonia, quería borrarme de la historia de nuestra familia, como si yo fuera una mancha, un detalle inconveniente, un estorbo. Pero lo que ella no sabía era que, antes incluso de pensar en probarse un vestido de novia, yo ya sabía lo que ella escondía. Y en el fondo, solo dejé que el juego siguiera, porque tenía algo que ella no tenía: paciencia. Y una memoria que nunca falla. Ella iba a aprender, en el peor momento posible, lo que significa subestimar a la mujer equivocada. Todo comenzó con un mensaje seco en el celular. ¿Podemos hablar mañana en el Café Miramar? Necesito hablar sobre la boda. No me pareció raro. Melissa nunca fue cariñosa conmigo, pero siempre mantuvo una fachada de educación, de esas que parecen más un protocolo que afecto. Pensé que era sobre los preparativos. Tal vez quería ayuda con proveedores, o quién sabe, incluso invitarme a ser madrina. Yo habría aceptado, aun tragándome el orgullo. Por mi hermano aceptaría cualquier papel, incluso el de figurante. Llegué al café antes de la hora. Ella llegó puntualmente, como todo en ella, milimétricamente calculado. Llevaba un vestido de lino blanco, el cabello recogido en un moño bajo, maquillaje suave pero impecable, sonrisa educada, postura erguida, voz controlada. Se sentó frente a mí y ni esperó al camarero. Natalia, voy a ser directa, no vas a nuestra boda. Parpadeé. Tragué en seco. No lo entendí al principio. Ella prosiguió. Mi familia no cree que sea apropiado que estés presente. Y sinceramente yo tampoco. Este es un momento importante, Natalia. Un evento de prestigio. Y... bueno, tú simplemente no encajas. La frialdad fue tan violenta como una bofetada, pero no se detuvo ahí. Daniel está de acuerdo. No quiso decírtelo directamente porque te quiere, pero sabe que esta es la mejor decisión. Decisión. Ellos decidieron. ¿Y yo? Yo solo era un detalle inconveniente, una sombra que querían borrar del cuadro. Pero no. Lloré. No grité, ni siquiera respondí. Solo sonreí, porque yo sabía algo que ella no sabía, algo que ni siquiera imaginaba. 2 semanas antes, vi a Melissa entrando a un motel con otro hombre. Estaba en el coche, regresando del trabajo, cuando reconocí su vehículo. Era inconfundible. Un coche importado, color vino, con una calcomanía discreta en el vidrio trasero. Estaba aparcado frente a un motel conocido por ser discreto y caro. En ese momento, no quise creerlo. Aparqué a distancia, solo por impulso. Fue entonces cuando la vi salir del coche con él. Un hombre alto, moreno, bien vestido. Los dos reían, se besaban, caminaban como quienes están en casa el uno con el otro. Y lo más impactante, él llevaba anillo, en la mano derecha, casado. Muy probablemente. Vi todo desde dentro de mi coche, manos en el volante, pulso acelerado, no por celos, ni por shock, sino por dolor, porque sabía lo que venía, y porque sabía que mi hermano estaba ciego de amor. Y peor, un amor moldeado por intereses. Melissa no amaba a mi hermano. Amaba la proyección que él representaba. Un hombre inteligente, bien posicionado en el trabajo, sin familia inconveniente, cerca. ¿Y quién era la parte inconveniente de la historia? Yo. Pero si ella creía que sacarme de la lista de invitados era suficiente para silenciarme, no conocía a la mujer en la que me había convertido, porque antes de todo esto había una historia. Una historia larga, sufrida, sudada. Me llamo Natalia, y fui la hermana mayor de Daniel. Nuestra infancia fue todo, menos tranquila. Crecimos en un apartamento pequeño, con filtraciones en las paredes, vecinos ruidosos y la nevera casi siempre vacía. Nuestra madre hacía milagros con lo poco que ganaba como técnica de enfermería. Cuando mi padre se fue, y nunca volvió, me convertí en adulta en una noche. Tenía 13 años. Daniel tenía 7. Desde entonces, fui madre, padre, niñera, enfermera, maestra. Todo. Abandoné el sueño de estudiar letras para poner comida en la mesa.
trabajé como recepcionista en una clínica popular. Luego, como vendedora en una tienda de centro comercial. Me convertí en auxiliar de limpieza en una escuela pública. En cada trabajo, en cada salario, la prioridad era él. Le compré sus primeros tenis de marca con mi aguinaldo. Celebré cuando pasó el examen de ingreso a la universidad pública. Tomé el autobús de madrugada solo para llegar a tiempo a la graduación, aunque él me avisó del evento en el último momento. Vi desde el fondo del salón, escondida. Lloré en silencio. No porque esperara aplausos, sino porque, en el fondo, esperaba que aún pudiera verme. Pero el tiempo y Melissa hicieron que no solo me viera menos, empezó a verme como un problema. Las visitas se volvieron escasas. Los mensajes se convirtieron en reacciones apáticas en redes sociales. Y de repente, el niño que un día corrió a mis brazos, al caerse de la bicicleta, se convirtió en un hombre que pensaba que yo era un obstáculo. Y ahora, ella me decía, con toda la elegancia del mundo, que no estaba a la altura del evento de su vida. Y Daniel, él lo permitía. Pero él no sabía algo. Yo tenía pruebas, tenía fotos, y más que eso, tenía coraje, un coraje que ellos no sabían que existía en mí. El coraje de arriesgarlo todo para decir la verdad. Después del encuentro en el café, pasé 2 noches sin dormir, pensando qué hacer, qué era correcto, qué era justo. ¿Estaba enojada? Sí. Pero no era solo eso. Estaba cansada de ser descartable, de hacer el papel de la que siempre comprende, de la que siempre acepta. En la tercera noche saqué las fotos de la carpeta y fui a una imprenta. Mandé imprimir 5 copias, una de ellas plastificada. Aún no sabía cómo las usaría, pero sabía que llegaría el momento. Antes de eso probé a mi hermano. Concerté un almuerzo. Le dije que quería recordarle a mamá. Él fue, pero llegó tarde, con el celular en la mano. Ansioso, distraído. Dijo que tenía una reunión enseguida. Hablé de mamá, de las cartas que escribía, de los cuadernos con recetas. Él fingía escuchar. Hasta que lo miré a los ojos y le pregunté, ¿todavía sabes quién eres, Daniel? No respondió. Trago saliva. Pagó la cuenta rápido, dijo que tenía que irse, y se fue. Salí de ese restaurante con el corazón en llamas, pero una parte de mí se calmó. Ya no iba a esperar reconocimiento, ni la invitación que él nunca me mandó. Ahora era mi momento de aparecer, y aparecería en el altar. Pero no como invitada. Como el giro inesperado, como el nombre que nadie quería escuchar, pero que, después de ese día, nadie olvidaría jamás. La noticia del matrimonio de Daniel cayó como una bomba silenciosa. No hubo anuncio oficial, ni invitación formal. Un amigo en común lo comentó por encima en un asado, y así fue como supe la fecha, 14 de septiembre, a las 16 horas, en la iglesia. De la Consolación. No fue mi hermano quien me lo contó, no fue mi madre, porque ella ya no estaba. No fue nadie de la familia, fue el azar. Y fue ahí donde entendí el mensaje no dicho. Nunca estuve en sus planes. Pero ahora, con la fecha marcada y la invitación negada, mi plan empezaba a tomar forma. Al principio, no sabía qué hacer con las fotos. Tenerlas me daba una ventaja, claro, pero también una responsabilidad. No quería usar eso como un arma, no si era solo por orgullo herido. Necesitaba estar segura de que lo que haría cambiaría algo de verdad. Porque si solo fuera para herir, sería fácil. Pero yo quería que la verdad causara grietas, de esas que no se reparan con disculpas. Comencé a investigar con más profundidad. El hombre de las fotos, por ejemplo. Descubrí su nombre. Felipe Bastos. Casado hace 7 años con una abogada llamada Clara, padre de una niña de 4 años. Tenía una clínica odontológica en un barrio exclusivo de la ciudad. Su relación con Melissa no era nueva. Un empleado del motel, con quien hablé discretamente, dijo que ya los había visto allí más de una vez, siempre en el mismo horario, entre las 4 y las 6 de la tarde, los martes y jueves. Anoté todo. Hice una carpeta, guardé recibos, tomé capturas de pantalla de mensajes. Incluso logré grabar un breve video de una despedida de ellos en la calle, tomados de la mano, desde mi coche.
Con cada nuevo elemento, mi plan dejaba de ser venganza y se volvía justicia. Pero había algo que aún me detenía. Daniel, mi hermano, el niño que una vez durmió en mi regazo con fiebre alta, a quien enseñé a andar en bicicleta, que me esperaba con notas en la puerta cuando llegaba tarde del trabajo. Yo creía que aún estaba ahí dentro. Detrás de ese hombre frío y ausente, había un hermano que solo necesitaba despertar. Intenté un acercamiento más. Le envié un mensaje simple. Hola, quería hablar contigo. Solo nosotros dos. Tiene que ver con Melissa. Es importante. Tardó en responder. Cuando lo hizo, fue seco. Ahora no puedo. Mucho lío. Lo dejamos para después de la boda. ¿Vale? ¿Después de la boda? La respuesta me atravesó como un clavo oxidado. Eso era. Todo podía esperar. Yo podía esperar. Mi importancia había sido reducida aún después. Después de la fiesta, después del anillo, después de la fotografía perfecta. Solo que yo sabía que la fotografía perfecta era una farsa. Yo era la única dispuesta a disparar el flash antes de tiempo. Pasé las semanas siguientes observando el movimiento en redes sociales. Melissa lo publicaba todo. Sesión de fotos preboda, prueba de vestidos, despedida de soltera con servilletas bordadas con las iniciales de la pareja. Todo cuidadosamente montado. Una estética de cuento de hadas. Una vida perfecta. Y detrás de todo, eso, una mentira. La víspera de la boda, fui al salón de fiestas. Disfrazada, como una prestadora de servicios, logré entrar para observar la preparación. Era un lugar exuberante, decorado con flores blancas y candelabros dorados. Caminé por los pasillos con la carpeta en el bolso. El corazón latía fuerte, pero mis pasos eran firmes. Cada centímetro de ese salón era una afirmación de estatus, de apariencia, de superioridad. Ellos tenían todo, menos la verdad, y yo era la única que la llevaba sobre los hombros. Esa misma noche, preparé mi ropa. Un vestido simple, elegante, azul oscuro, discreto, acorde con mi intención, no ser el centro de atención hasta el momento exacto. Imprimí una copia más de las fotos, revisé el video, preparé un pendrive, puse todo en un sobre, lo sellé. El día de la boda, llegué antes que la novia. Aparqué al otro lado de la calle de la iglesia. Observé a los invitados llegar, a los fotógrafos registrarlo todo, las miradas de admiración y envidia. La madre de Melissa, esa que supuestamente no me quería allí, llegó con un vestido largo, ojos entrecerrados, nariz en alto. Las sonrisas falsas se multiplicaban. Era un teatro. Y yo sabía que tenía el texto que pondría fin a la obra. Esperé el momento adecuado. Dejé que los padrinos entraran, que comenzara la marcha nupcial. Esperé el instante en que ella cruzaba el pasillo, con todas las miradas sobre ella, radiante, triunfante, con la certeza de que todo era suyo. El momento, el altar, el futuro. Fue entonces cuando me levanté. Crucé las puertas de la iglesia con la misma firmeza de quien camina hacia su propia redención. Las miradas empezaron a girar. Primero de sorpresa, luego de susurros, pero no me detuve. Caminé hasta el pasillo central y con voz firme dije: «Perdón por interrumpir, pero hay algo que el novio necesita saber antes de decir sí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los músicos se detuvieron. El cura se congeló. Melissa giró el rostro, blanca como el vestido. Daniel me miró como si viera un fantasma. Y eso era exactamente lo que yo era. El fantasma de la verdad que intentaron enterrar. Abrí el sobre, saqué una foto, la puse en manos de mi hermano. Ella no es quien tú crees, Daniel. Y necesitas ver esto. Él miró. Luego otra, y otra. Las manos le temblaban. El altar parecía temblar bajo sus pies. Las palabras no salían. El público empezó a murmurar. La madre de Melissa gritó algo que no entendí. Pero yo seguía ahí, de pie, firme. Por primera vez en años me estaban escuchando. Melissa intentó arrancarle las fotos de las manos, pero él retrocedió. La miró con una mezcla de asco e incredulidad, y entonces, ahí, frente a todos, dio un paso hacia atrás. ¿Esto es verdad, Melissa? Ella no respondió. Solo lloró. Pero no fue un llanto de culpa,
Fue de derrota. El teatro se había derrumbado, y el público por fin veía los bastidores. Salí de la iglesia en silencio, sin aplaudir, sin sonreír, porque eso no era una victoria, era solo el comienzo de la reconstrucción, y yo lo sabía, el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por venir. La noticia se esparció por la ciudad en cuestión de horas. No tardaron en circular los videos por las redes sociales. Hermana del novio interrumpe boda con revelación explosiva. Decían los titulares sensacionalistas, mientras los comentarios se dividían entre sorpresa, aplausos y acusaciones, pero no me importaba lo que dijeran, porque lo que me importaba, mi hermano, aún no había dicho una sola palabra desde aquel día. Volví a casa después de la ceremonia como quien regresa de una guerra. El vestido se pegaba a la piel sudada, me dolían los pies, y la mente, esa parecía haber corrido una maratón. Volví a ver el video varias veces, buscando algo en mi rostro que delatara arrepentimiento. No lo encontré. La verdad es que lo haría todo de nuevo, exactamente igual. Pero saber que Daniel aún no me había buscado dejaba un sabor amargo. Al día siguiente, apareció. Golpeó mi puerta sin avisar, con los ojos hundidos y la barba sin afeitar. No traía flores, ni pedidos de disculpas, solo un sobre en las manos. ¿Puedo entrar?, preguntó, como quien ya no sabe si tiene lugar. Asentí en silencio. Entró, se sentó en el sofá donde tantas veces dormimos juntos viendo la tele, de madrugada en la infancia, y por un momento vi al niño que fue. Leí todo, Natalia. Revisé las fotos, escuché el audio, vi el video. Respiró hondo. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Respondí. Sí necesito. Necesito entender. ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué no me mostraste todo? Antes, mis ojos ardieron. Porque no me hubieras escuchado, Daniel. Lo intenté, me alejaste. Y esperé hasta no poder callar más. Porque si te hubiera dejado casarte con ella, nunca me lo habría perdonado. Bajó la cabeza. La piel de su rostro se arrugaba en una mezcla de dolor y vergüenza. Aquello me partía, pero también me liberaba. Debí haberte escuchado, susurró. Pero no quisiste. Completé. Me entregó el sobre que traía. Dentro había una nota manuscrita de Melissa, la letra redonda y controlada, llena de giros como ella misma. Daniel, no me culpes por amarte a mi manera. Hice elecciones, sí, pero siempre quise lo mejor para nosotros. Si eso no es suficiente, entonces quizá nunca fue amor. Se fue, dijo. Volvió a casa de sus padres. No dijo si volvería. ¿Quieres que vuelva?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y miedo a la respuesta. No respondió. Solo se quedó allí, en silencio. Su silencio decía más que cualquier confesión, y en ese momento entendí, aún no estaba listo para ver todo. La verdad, incluso expuesta, a veces necesita digerirse poco a poco. En los días siguientes, comenzaron a aparecer los escombros. La suegra, que hasta entonces me veía como una amenaza social, empezó a dar entrevistas indignadas. Dijo que yo arruiné el día más importante de su hija, que era una envidiosa rencorosa, que nunca acepté el éxito de Melissa. Algunas revistas de farándula se subieron al tren y comenzaron a investigar quién era yo. Rebuscaron, en redes sociales, sacaron mi historial profesional, intentaron pintarme como una mujer amarga y solitaria, pero la verdad tiene una fuerza silenciosa. La semana siguiente recibí un mensaje inesperado. Clara, esposa de Felipe Bastos, el amante de Melissa, se puso en contacto conmigo. Supe que «Tienes pruebas, estoy lista para verlas, necesitamos hablar». Nos encontramos en una cafetería discreta. Clara era una mujer serena, con una belleza madura y ojos inteligentes. Cuando le mostré todo lo que tenía, no lloró. Solo dijo, «Ya lo sospechaba. Gracias por mostrármelo». «¿Te vas a separar?», pregunté. «Aún no lo sé. Pero ahora sé con quién estoy casada, y eso ya es mucho». Antes de irse, me miró con algo que parecía admiración. «Fuiste valiente. No todas las mujeres tienen ese instinto de justicia». Estuve pensando en esas palabras durante días.
La semana siguiente, Daniel apareció de nuevo. Esta vez parecía más tranquilo. Me trajo una bolsa con comida del restaurante que adorábamos cuando éramos niños. Se sentó en el mismo sofá y después de comer en silencio dijo: «No sé si algún día podré mirar todo esto sin dolor, pero quiero darte las gracias y pedirte algo». «¿Qué?» «Ayúdame a recordar quién era, antes de ella, antes de todo esto». Tragué seco. Aquello era un pedido de rescate, y siempre fui buena para buscar lo que los otros olvidan de sí mismos. «Claro, Daniel, pero va a doler. Ya está doliendo. Entonces la cura ha comenzado». En los días siguientes, retomamos antiguos rituales, caminatas al atardecer, cocinar juntos, hablar tonterías de la infancia. Poco a poco, la sombra de Melissa se disolvía. Pero algo me decía que esa historia aún no había terminado, porque quien finge por tanto tiempo no desiste tan fácilmente de mantener el control. Y yo tenía razón. 2 meses después, recibí una notificación judicial. Melissa me estaba demandando por exposición indebida y daños morales. Quería dinero. Quería silenciar. La verdad, con abogados y cláusulas de silencio. Pero tenía un problema. Yo tenía más que pruebas. Tenía aliados, y la próxima batalla sería en los tribunales. Y esta vez no entraría sola. La citación llegó una mañana nublada, sin aviso, como una puñalada por la espalda. El sobre marrón traía el sello del juzgado y mi nombre escrito con la frialdad burocrática de quien no se preocupa por el impacto del contenido. Yo, demandada, por difamación, daños morales y exposición indebida. El nombre de Melissa estampado como autora de la acción. Un intento desesperado por recuperar su reputación después del escándalo que la destruyó ante su propia familia, la alta sociedad y, principalmente, ante Daniel. Me senté en la mesa de la cocina, aún vestida con la camiseta ancha que usaba para dormir. Mis dedos temblaban al abrir el documento. Las palabras danzaban frente a mis ojos. Reparación civil. Reclamación por daños a la imagen. Requiere medida cautelar para retracción pública inmediata. Cada línea era un grito mudo de venganza. Ella quería silenciarme. Después de ser desenmascarada en el altar, después de ver su teatro desmontado frente a todos, ahora se escondía detrás de la justicia. Una mujer que predicaba la apariencia, ahora clamaba ser víctima. Reí, amarga. Melissa nunca fue la víctima, siempre fue la arquitecta del caos. Pero en ese momento ya no se trataba solo de ella, se trataba de mí, de mi nombre, de mi valentía, de todo lo que me costó enfrentar a esa mujer, y no podía permitir que me callara, no ahora. Tomé el celular y llamé a Clara, la esposa traicionada, que desde la revelación se había convertido en algo más que una aliada, una amiga silenciosa, alguien que, como yo, conocía el sabor amargo de la humillación pública. «Te demandó, ¿verdad?», dijo Clara antes de que yo pudiera explicar. «Sí, y con toda la fuerza que el dinero de su padre puede comprar», respondí. «Es su jugada, convertirte en la villana, hacer parecer que arruinaste su vida por rencor. Solo dije la verdad. Y por eso mismo va a intentar destruirte. Quien dice la verdad amenaza a quien vive de la mentira». Clara me recomendó a una abogada experimentada, conocida por defender casos espinosos de mujeres en situaciones como la nuestra. Lorena Ferraz, una mujer de pocas sonrisas, el cabello recogido en un moño impecable y una mirada afilada como una navaja. En la primera reunión me escuchó en silencio, mientras yo contaba todo desde el principio. La invitación a la boda, el desprecio de Melissa, el escándalo en el altar, los audios, las capturas de pantalla, las pruebas del adulterio con el socio de su padre. Tienes un arsenal. Esto no es solo una defensa, es una bomba lista para ser usada. Vamos a presentar una reconvención. ¿Reconvención? Una contrademanda. Si ella cree que puede usar la justicia como escenario, vamos a mostrar que este espectáculo tiene 2 actrices. Y una de ellas tiene pruebas. En los días que siguieron, la presión aumentó. Periódicos locales y blogs de chismes empezaron a difundir la historia. Cuñada expone a novia infiel en plena boda. Era el titular que circulaba en los grupos de WhatsApp. Algunas personas me llamaban heroína,
otras desequilibrada. La exposición tenía un precio. Alto. Comencé a recibir mensajes anónimos, amenazas veladas, comentarios malintencionados. «Vas a pagar por lo que hiciste», decía uno. «Mujer resentida no sabe cuál es su lugar», decía otro. Y por la noche, cuando el silencio tomaba la casa, oía a mi propia conciencia preguntarse si hice lo correcto. Pero entonces recordaba la mirada de Daniel cuando se reveló la verdad, el alivio, la liberación, y también recordaba las palabras de Melissa antes de todo. «Tú no perteneces a nuestra familia». Yo pertenecía, sí. Pertenecía a la verdad. Pertenecía a la justicia. La primera audiencia fue marcada para una tarde de miércoles, lluviosa y fría. En el tribunal, Melissa llegó rodeada de abogados y usando un blazer claro que contrastaba con su rostro pálido. Pero no era tristeza, era táctica. Un papel bien ensayado. Alegó ser víctima de una cruel conspiración. Dijo que invadí su privacidad, que manipulé audios, que inventé historias por envidia, por rencor, por nunca haber aceptado el fin de una supuesta relación con otro de sus hermanos. Una mentira descarada, ya que nunca hubo nada entre yo y ningún otro miembro de la familia. La narrativa era fantasiosa, pero bien construida. Como todo lo que ella hacía. Lorena pidió la palabra y con la calma de quien ya vio guerras peores, presentó las pruebas. Grabaciones, mensajes intercambiados, capturas de reservas en hoteles, copias de transferencias bancarias a un departamento que Felipe y Melissa usaban como escondite. Y luego el punto final, un video de una cámara de seguridad en el que los dos salen abrazados de un restaurante días antes de la boda. El juez vio el video en silencio. Cuando la imagen se congeló, el rostro de Melissa en la pantalla, ella bajó la mirada. «¿Desea la señora comentar este contenido?», preguntó el juez. «Eso fue sacado de contexto», respondió ella con un hilo de voz. Fui llamada a declarar. Mis manos sudaban, pero mi voz estaba firme. Hablé de lo que vi, de lo que supe, de lo que soporté en silencio. Mi intención nunca fue causar un escándalo, fue proteger a mi hermano. Estaba a punto de casarse con alguien que lo engañaba y manipulaba desde hacía años. Callé mucho tiempo, por miedo, pero el día de la boda no pude más. Al final de mi declaración, el juez pidió un receso. Cuando regresamos, su decisión fue clara. El proceso de Melissa sería suspendido temporalmente hasta que se comprobara la autenticidad de todos los archivos. Y la reconvención sería aceptada. Al salir del tribunal, sentí que una parte del peso había salido de mis hombros. Pero solo una parte, porque cuando entré al coche llegó un mensaje a mi celular. Era Daniel. Ella me llamó. Dijo que fue un error, que estaba perdida. Quiere intentar hablar. ¿Y vas a ir? Escribí de vuelta. Creo que sí. Cuidado. Hermano. Ella nunca juega limpio. Él visualizó. No respondió. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama pensando en el próximo paso de Melissa, porque sabía que no se rendiría tan fácilmente. Y, de hecho, días después, comenzó a circular un nuevo rumor. Melissa decía que yo había actuado por venganza porque su padre me había rechazado en un negocio meses antes. Solo quiere destruir nuestra familia porque el padre no quiso invertir en una tiendita que tenía. Mentiras sobre mentiras. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ella nunca estuvo sola en esto. El verdadero cerebro detrás de la manipulación era él, su padre, Ottavio Montenegro, un hombre poderoso, con 1.200 vínculos en la política y los negocios, un nombre temido, un hombre que en aquella ceremonia no dijo una sola palabra, pero cuya mirada me atravesó como una advertencia. Él estaba detrás del intento de silenciarme, y yo lo sabía con certeza, porque esa semana recibí una propuesta, un sobre sin remitente, con una oferta escrita en una hoja simple. Si detienes este proceso ahora, haremos un acuerdo. Sin prensa, sin escándalos, tú saldrás ganando. Era dinero, era chantaje, era miedo disfrazado de generosidad. Respiré hondo. La guerra aún no había terminado, solo estaba cambiando de forma, y ya no tenía elección. Iba hasta el final. Debí haber sentido miedo,
Cuando recibí aquella propuesta para cerrar todo en silencio, una parte de mí gritó para aceptarla, desaparecer, olvidar, pero otra parte, más viva, más herida, sabía que si cedía, nunca más me perdonaría. La verdad no es una carga ligera, pero es el único peso que vale la pena llevar, y lo que aquella familia quería era que yo cargara con su silencio como si fuera mío. Fue por eso que, a la mañana siguiente, me senté con Lorena en la misma mesa donde había recibido la citación semanas antes y tiré el sobre la madera. Llegó esto, dije, sin nombre, sin firma, solo una promesa de dinero. Lorena no se sorprendió. Simplemente tomó los papeles y los examinó con cuidado, sus ojos afilados recorriendo cada línea. Esto confirma lo que sospechaba. No es solo Melissa intentando silenciarte, es su padre, Ottavio Montenegro. Él nunca entra en una guerra para perder. Si te está ofreciendo un acuerdo, es porque tiene más que perder de lo que aparenta. ¿Y si me niego? Entonces muestra los dientes. Y los mostró. 3 días después, recibí una notificación fiscal, una supuesta irregularidad en un antiguo MEI que había cerrado años antes. Poco después, mi nombre apareció como involucrado en un proceso por calumnias movido por un anónimo que decía que yo había esparcido mentiras en redes sociales. Todo estaba orquestado, una telaraña de arena movediza que él tejía con precisión, pero lo más impactante aún estaba por venir. Esa misma semana mi antigua jefa me llamó. Isa, lo siento, pero necesitamos terminar tu contrato como freelancer. Recibimos algunas llamadas. No podemos involucrarnos. Su voz era incómoda, como si la hubieran acorralado, y probablemente lo habían hecho. Ottavio Montenegro era un nombre de peso en varias áreas: influencia, poder, dinero. Él sabía que, si no podía callarme por la justicia, me destruiría poco a poco, por la reputación, por las oportunidades, por el aislamiento. Me sentía acorralada, sola, y con una bomba a punto de explotar en las manos. Fue entonces cuando Clara me llamó. «Necesitas venir aquí. Ahora». La urgencia en su voz no dejaba espacio para la duda. Tomé un abrigo y corrí hasta su departamento, al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, ella me esperaba con un sobre similar al que yo había recibido, pero con un contenido mucho más poderoso. «Esto fue entregado en la portería», dijo, entregándome el sobre. «Está a nombre de Felipe». Al abrirlo, mis ojos se agrandaron. Era una copia de un contrato de consultoría ficticia firmado por Melissa y Felipe, donde la empresa de Ottavio transfería mensualmente sumas absurdas al CPF del socio en nombre de servicios prestados. Servicios que nunca existieron. «Esto es lavado de dinero», murmuré sintiendo un escalofrío en la espalda. Y no solo eso. Conseguí acceso al correo que él usaba con Melissa. Hay intercambios entre ellos donde planean cómo ocultar el caso, cómo crear coartadas e incluso cómo manipular a Daniel si él llegaba a sospechar algo. Miré a Clara, sintiendo el peso de todo eso. Ya no era solo un caso de traición o difamación, era un esquema criminal, y tal vez fuera el único, as bajo la manga que yo tenía para enfrentar a Ottavio de frente. «¿Por qué me estás dando esto?», pregunté. «Porque él destruyó mi vida, Isa, y vi lo que está haciendo con la tuya. Si no hablo ahora, soy cómplice. Y ya no soporto vivir como cómplice». En los días siguientes, Lorena reunió un grupo de trabajo. Enviamos el material a la fiscalía como denuncia formal. Se pidió inmediatamente el secreto del proceso y por precaución se protegieron mis datos. Pero sabíamos que la respuesta llegaría. Ottavio era como un tiburón. No sangraba, solo mordía. Y mordió. Una noche, al volver del supermercado, encontré la cerradura de mi puerta rayada, forzada. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro. Fue una invasión psicológica. Me fui a casa de mi tía, en un barrio alejado. Lorena me orientó a no andar sola, a evitar repetir rutinas y a apagar las redes sociales. Por primera vez, mi vida estaba en riesgo real, todo porque me atreví a no callar. Pero fue en esa oscuridad cuando algo inesperado ocurrió. Daniel me llamó.
Lo sé todo, Isa. Clara me lo contó. Mi respiración se detuvo. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté casi en un susurro. Por primera vez, voy a enfrentar a mi padre. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Sabía que no sería fácil. Daniel fue criado bajo la sombra de Ottavio. Cuestionarlo era como romper el propio suelo. Pero el escándalo ya se estaba saliendo de control. La prensa comenzaba a olfatear cosas más grandes. La fiscalía ya había convocado los primeros testimonios, y la presión se acumulaba como gas en un barril cerrado. Fue entonces cuando vino el golpe final. Ottavio envió un abogado a Lorena con una nueva propuesta: cerrar todos los procesos, un acuerdo financiero generoso y un documento donde yo asumiría que la exposición en la boda fue un exceso emocional. Firmar aquello sería mi rendición. ¿El precio? Mi paz, mi integridad. Miré a Lorena. ¿Qué pasa si no acepto? Van a intentar volcar todo contra ti. Harán parecer que eres tú quien está persiguiendo. Pero Isa, si resistes hasta el final, esto se convierte en un escándalo nacional. Y él no sobrevive a escándalos. Él sobrevive en el silencio. Cerré los ojos. Respiré hondo. Entonces hagamos ruido. Debí haber sentido miedo. Cuando recibí aquella propuesta para cerrar todo en silencio, una parte de mí gritó para aceptarla, desaparecer, olvidar. Pero otra parte, más viva, más herida, sabía que si cedía, nunca más me perdonaría. La verdad no es una carga ligera, pero es el único peso que vale la pena llevar, y lo que aquella familia quería era que yo cargara con su silencio como si fuera mío. Fue por eso que, a la mañana siguiente, me senté con Lorena en la misma mesa donde había recibido la citación semanas antes y tiré el sobre la madera. Llegó esto, dije, sin nombre, sin firma, solo una promesa de dinero. Lorena no se sorprendió. Simplemente tomó los papeles y los examinó con cuidado, sus ojos afilados recorriendo cada línea. Esto confirma lo que sospechaba. No es solo Melissa intentando silenciarte, es su padre, Ottavio Montenegro. Él nunca entra en una guerra para perder. Si te está ofreciendo un acuerdo, es porque tiene más que perder de lo que aparenta. ¿Y si me niego? Entonces muestra los dientes. Y los mostró. 3 días después, recibí una notificación fiscal, una supuesta irregularidad en un antiguo MEI que había cerrado años antes. Poco después, mi nombre apareció como involucrado en un proceso por calumnias movido por un anónimo que decía que yo había esparcido mentiras en redes sociales. Todo estaba orquestado, una telaraña de arena movediza que él tejía con precisión, pero lo más impactante aún estaba por venir. Esa misma semana mi antigua jefa me llamó. Isa, lo siento, pero necesitamos terminar tu contrato como freelancer. Recibimos algunas llamadas. No podemos involucrarnos. Su voz era incómoda, como si la hubieran acorralado, y probablemente lo habían hecho. Ottavio Montenegro era un nombre de peso en varias áreas: influencia, poder, dinero. Él sabía que, si no podía callarme por la justicia, me destruiría poco a poco, por la reputación, por las oportunidades, por el aislamiento. Me sentía acorralada, sola, y con una bomba a punto de explotar en las manos. Fue entonces cuando Clara me llamó. «Necesitas venir aquí. Ahora». La urgencia en su voz no dejaba espacio para la duda. Tomé un abrigo y corrí hasta su departamento, al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, ella me esperaba con un sobre similar al que yo había recibido, pero con un contenido mucho más poderoso. «Esto fue entregado en la portería», dijo, entregándome el sobre. «Está a nombre de Felipe». Al abrirlo, mis ojos se agrandaron. Era una copia de un contrato de consultoría ficticia firmado por Melissa y Felipe, donde la empresa de Ottavio transfería mensualmente sumas absurdas al CPF del socio en nombre de servicios prestados. Servicios que nunca existieron. «Esto es lavado de dinero», murmuré sintiendo un escalofrío en la espalda. Y no solo eso. Conseguí acceso al correo que él usaba con Melissa. Hay intercambios entre ellos donde planean cómo ocultar el caso, cómo crear coartadas
e incluso cómo manipular a Daniel si él llegaba a sospechar algo. Miré a Clara, sintiendo el peso de todo eso. Ya no era solo un caso de traición o difamación, era un esquema criminal, y tal vez fuera el único, as bajo la manga que yo tenía para enfrentar a Ottavio de frente. «¿Por qué me estás dando esto?», pregunté. «Porque él destruyó mi vida, Isa, y vi lo que está haciendo con la tuya. Si no hablo ahora, soy cómplice. Y ya no soporto vivir como cómplice». En los días siguientes, Lorena reunió un grupo de trabajo. Enviamos el material a la Fiscalía como denuncia formal. Se pidió inmediatamente el secreto del proceso y por precaución se protegieron mis datos. Pero sabíamos que la respuesta llegaría. Ottavio era como un tiburón. No sangraba, solo mordía. Y mordió. Una noche, al volver del supermercado, encontré la cerradura de mi puerta rayada, forzada. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro. Fue una invasión psicológica. Me fui a casa de mi tía, en un barrio alejado. Lorena me orientó a no andar sola, a evitar repetir rutinas y a apagar las redes sociales. Por primera vez, mi vida estaba en riesgo real, todo porque me atreví a no callar. Pero fue en esa oscuridad cuando algo inesperado ocurrió. Daniel me llamó. «Lo sé todo, Isa. Clara me lo contó». Mi respiración se detuvo. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté casi en un susurro. «Por primera vez, voy a enfrentar a mi padre». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Sabía que no sería fácil. Daniel fue criado bajo la sombra de Ottavio. Cuestionarlo era como romper el propio suelo. Pero el escándalo ya se estaba saliendo de control. La prensa comenzaba a olfatear cosas más grandes. La fiscalía ya había convocado los primeros testimonios. Y la presión se acumulaba como gas en un barril cerrado. Fue entonces cuando vino el golpe final. Ottavio envió un abogado a Lorena con una nueva propuesta. Cerrar todos los procesos, un acuerdo financiero generoso y un documento donde yo asumiría que la exposición en la boda fue un exceso emocional. Firmar aquello sería mi rendición. ¿El precio? Mi paz, mi integridad. Miré a Lorena. ¿Qué pasa si no acepto? Van a intentar volcar todo contra ti. Harán parecer que eres tú quien está persiguiendo. Pero Isa, si resistes hasta el final, esto se convierte en un escándalo nacional. Y él no sobrevive a escándalos. Él sobrevive en el silencio. Cerré los ojos. Respiré hondo. Entonces hagamos ruido. Las noticias llegaron poco a poco. Primero, un pequeño sitio jurídico informó sobre la ruptura del secreto bancario de Ottavio Montenegro. Luego, vino el artículo de un portal económico hablando sobre la salida de socios de Montenegro Anfilios. Por último, fue inevitable. El nombre Montenegro ocupaba las portadas, pero no por motivos nobles. A estas alturas, el caso ya no era un secreto. Las denuncias de desvío de fondos, lavado de dinero y corrupción en licitaciones fraudulentas estaban siendo investigadas con urgencia, y lo que parecía un escándalo pasajero adquirió proporciones irreversibles. Lorena, incansable, había logrado abrir una verdadera caja negra. Sus contactos, junto con los documentos que Clara ayudó a reunir, comprobaron no solo la existencia de los crímenes, sino también la conciencia y la participación activa de Ottavio como mentor del esquema. Clara, por su parte, había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. A cambio de su colaboración, le redujeron su condena, lo que no borró su culpa, pero le dio una oportunidad para comenzar de nuevo. La prensa no perdonó. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la élite se protegía durante años, hasta que alguien tuvo el coraje de romper el silencio. Algunos me buscaron, querían entrevistas, relatos, detalles de la noche de la boda. Rechacé todas. No quería convertir mi dolor en espectáculo. Ya lo habían hecho lo suficiente. Mientras tanto, Daniel cortaba lazos con su padre. Públicamente. Renunció al cargo que ocupaba, devolvió acciones de la empresa y escribió una carta abierta diciendo: «Mi apellido me dio acceso a todo, menos a la verdad. Ya no quiero pertenecer a algo que alimenta mentiras». Fue valiente. Y, al mismo tiempo, tardío.
Nos encontramos una vez, meses después. Yo vivía en otra ciudad, trabajando como consultora en una ONG que ayudaba a pequeñas empresarias a recuperar sus negocios después de la pandemia. Cuando Daniel apareció en la recepción, con flores en las manos y culpa en los ojos, supe que era un ajuste de cuentas emocional, no una solicitud de reconciliación. «No vine a reatar nada», dijo él. «Solo quería mirarte a los ojos y agradecerte. Me salvaste de mí mismo, del conformismo, del silencio». Él lloró. Yo lloré, pero no hubo abrazo, no hubo beso, solo una comprensión silenciosa de que la historia entre nosotros ya había cumplido su papel. Otavio Montenegro fue condenado. La justicia no lo encarceló de inmediato. Los abogados lograron extender el proceso con recursos, pero se le obligó a entregar parte de su patrimonio, tuvo cuentas bloqueadas y empresas embargadas. El nombre Montenegro dejó de ser sinónimo de prestigio para convertirse en sinónimo de decadencia. Melissa intentó desaparecer. Pasó un tiempo en otro país, pero regresó cuando los focos de atención se apagaron. Nunca respondió, por nada oficialmente, pero su reputación social estaba arruinada. Amigos en común contaron que comenzó a sufrir ataques de pánico, vivió en aislamiento durante meses y trató de limpiar su nombre como si pudiera borrar el pasado, cambiando su apellido en las redes. Yo estaba comenzando de nuevo. Abrí mi propia empresa, pequeña al principio, pero con una propuesta audaz: ofrecer consultoría emocional y administrativa a mujeres que habían pasado por situaciones de abuso emocional, traición o rechazo familiar. El tipo de mujer que, como yo, escuchó que no era adecuada, que fue desinvitada, deslegitimada, desvalorizada. Poco a poco, la empresa creció. Las clientas llegaban por recomendación. Las historias llegaban con ellas. Historias parecidas, historias peores, historias que sanaban en grupo, con escucha, empatía y reconstrucción. Un día, recibí un correo de una editorial. Querían transformar mi historia en libro. Rechacé. Aún no estaba lista para ver mi vida en páginas vendidas. Pero escribí un artículo anónimo para un portal femenino contando, con nombres cambiados, todo lo que viví. El texto se viralizó. Recibí cientos de mensajes de mujeres diciendo: «Contaste mi historia». A partir de allí entendí. Mi dolor no fue en vano. Fue canal, fue puente, fue verbo. Un año después de todo, recibí una llamada de Lorena. Ella ahora ocupaba una de las sillas en la nueva estructura de la antigua Montenegro Infilios, que había sido renombrada, reestructurada y reorganizada bajo nueva gestión. Un símbolo de lo que podría surgir cuando la verdad triunfa. Isa, recibí una propuesta y solo la acepto si vas conmigo, me dijo emocionada. Queremos crear un núcleo de responsabilidad social en la empresa. Un programa de incentivo a proyectos liderados por mujeres. Tu nombre fue el primero que me vino a la mente. Respiré hondo. Eso era de alguna manera el punto final de un ciclo, o tal vez el inicio de otro. Acepto, respondí, pero solo con una condición: nada de esconder el pasado. Esta empresa solo avanzará si tiene el coraje de cargar con su propia historia. Ella se rió y aceptó. El día de la inauguración del nuevo sector, me invitaron a decir unas palabras. Estaban todos allí, socios, empleados, socios comerciales. Miré al auditorio y dije: un día me dijeron que no era bienvenida en una boda, que mi presencia avergonzaría, que era una carga, una amenaza, un error. La verdad es que nunca fui nada de eso, solo era alguien que se negó a fingir, que eligió la verdad, incluso cuando dolía. Y si hoy puedo dejar un mensaje, es este: no dejen que los saquen de su propia historia. El dolor no es el final. A veces, solo es el comienzo. Aplausos. De pie. Pero no eran aplausos de lástima. Eran de respeto, de reconocimiento. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento ira, ni rencor. Siento gratitud. Porque fue cuando me sacaron de la boda que me devolvieron a mi vida. Descubrí que no necesito la aprobación de una familia, de un apellido o de un anillo para sentirme completa. Descubrí que la mujer que fui antes del rechazo era fuerte,
pero la que surgió después de la caída es invencible. Mi nombre es Isadora, y volví. Por mí, y por todas las que aún volverán.